Quiere decir, Señor, a todo el mundo que tú eres Rey, que tú eres el Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. A ti la gloria y la honra. Vamos a adorar al Señor y vamos a trabajar con esta administración porque creo que si estás enfermo, tienes una dolencia, si tienes una situación difícil, hoy el Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá, va a ministrarte de una forma poderosa. Así que te invito a que te unas en este tiempo de adoración y honres al Señor y lo glorifiques y entres en el Espíritu en su presencia. Adórale en espíritu y en verdad. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se manifestará. Aleluya, aleluya. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes como estamos en este momento. Y de repente se escuchó en el cielo un viento recio que soplaba en la tierra, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Se le aparecieron lenguas como de fuego y fueron repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. y el Espíritu Santo le entregó nuevas Sean lenguas, llenos del Espíritu nuevas lenguas de Santo. fuego.
conforme a lo que el Espíritu le daba Reciban que esa hablase. presencia. Aleluya. Aleluya. Reciban esa Y en gloria. este momento, el mismo viento que sopló aquella vez sopla en este momento acá. Mientras tú le adoras, Él se va a Su manifestar. gloria está sobre Mientras tú ti. le llames, Él se va a manifestar. Mientras si le llamas, Él se Vamos, manifiesta. clámale. Si le buscas, Él se manifiesta. Búscale. Llámale, 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 llámale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Recibe, recibe. Adora su nombre. Levanta tus manos delante de su presencia. Tu provisión está contigo. Sanidad está contigo. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. No importa tu situación, tu condición. En esta hora, si le adoras, Él se manifiesta. Si le, Él se si le manifestará. buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Aleluya, aleluya, aleluya. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Clama su Si le nombre. buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor, León de la tribu de Judá, el Todopoderoso, el Elión, Adonai, el Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Sikenu. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos. Tu gloria está con nosotros. Oh, tu gloria, tu Shekinah está aquí, Señor. Está en medio de nosotros. Está en cada hogar, en cada lugar donde mis hermanos y hermanas están, donde están recibiendo esta palabra. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe nuestra adoración. Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia las obras de tus manos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre.
Te manifiestas en medio de nosotros y te reconocemos. Nuestro Padre que nos amó, entregando a su único Hijo, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo, quien entregó su vida. Y a ti, bendito Espíritu Santo, que estás con nosotros aquí en la tierra, nunca nos has dejado solos. Bajaste del cielo y te quedaste con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el que va a estar con ustedes, el que nos va a acompañar, el que nos defiende, el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espíritu Santo, gracias, porque nunca nos has desamparado, siempre has estado con nosotros, guiándonos paso a paso nuestra vida. Nos llevas de la mano, hablas a nuestra mente, hablas a nuestro corazón, hablas a nuestro espíritu. Hoy queremos que nos sigas revelando al Padre y al Hijo, que nos reveles tu palabra, que nos hables, que nos des palabras para este tiempo, para estos momentos que estamos viviendo, que tu palabra renueve nuestra mente, nuestro entendimiento, que tu palabra conforte nuestra alma, consuele, nos levante. Al que tiene rodillas dobladas y caídas, levántalo, enderézalo. Al que estás triste, Señor, llénalo de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Al que está enfermo, tu mano poderosa, ya declaramos que tú eres Jehová nuestro sanador. Y por las heridas de Cristo fuimos todos sanados. Por eso toda enfermedad se rompe y se quebranta ahora mismo. Todo malestar, todo dolor, toda descomposición, todo desorden en los órganos, en los tejidos, en las células, en las coyunturas, en los músculos, en cada área y parte de nuestra vida, nuestro sistema neurológico, nuestros nervios, todo, Señor, de la cabeza hasta los pies. El Señor Jesús tomó nuestras enfermedades y nos dio su salud. Por eso atamos y reprendemos y echamos fuera toda enfermedad. Todo espíritu de enfermedad tiene que huir en la presencia de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Atamos alergias en el nombre de Jesús, fiebre, bacterias, viruses, se quebrantan, se destruyen ahora mismo. Cansancio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque el Señor, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra paz, nuestra justicia, el Todopoderoso, está con nosotros y nadie puede contra nosotros. Y nos agarramos de tu palabra, que ningún mal tocará nuestra morada, nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo y que están siendo vivificados por el Espíritu Santo, como nos enseña el apóstol Pablo, porque el poder de que levantó a Jesucristo y lo resucitó, ese poder que opera en cada uno de nosotros. Así, en el nombre de Jesús, Padre, recibe la gloria. Y Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, tienes un nombre sobre todo nombre. Y es en tu nombre, Señor, que nosotros comenzamos tu palabra. En el nombre de Jesús decimos amén, amén, amén. Bendecidos todos. Qué hermoso después de estos tiempos, estos 21 días que comenzamos el año de ayuno y oración, esos viernes de oración que tuvimos poderosos. Ya comenzamos y retomamos nuestros viernes de poder. Los estamos grabando porque hay grupos de conexión, hay reuniones que tienen las iglesias, otros pues se les hace difícil estar un viernes en la noche, pero aquí estamos listos para comenzar una palabra que
Ya he estado compartiéndolas. El viernes inicié, di una introducción en nuestra vigilia y esa introducción que di fue bien importante, pero ahora nos vamos a meter a los detalles, nos vamos a meter a la palabra del Señor. Vamos a comer su palabra. Señor, gracias, 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 que ahora tu palabra va a ser una espada de doble filo que va a penetrar, va a limpiar, va a renovar, va a restaurar. Claro que cada uno de mis hermanos y hermanas son tierra fértil, tierra donde tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito y dará fruto. En el nombre de Jesús. 2026, año profético, año de multiplicación, cosecha y expansión. Y lo repetimos y lo establecemos porque lo establecemos proféticamente. Y hoy vamos a estar trabajando, hoy los próximos viernes, con las armas para la victoria. Vamos a estar en Apocalipsis. Uy, uy, uy. Apocalipsis. Voy a estar diciendo cosas que para ustedes es bien importante que la escuchen. Denme un segundito. A ver, estoy viendo a ver si... No, todavía no estoy... bueno, no me tienen que ver, solamente me tienen que oír. Y también voy a tratar de no usar ¿cómo se llama? El, la cámara porque se me va un poquito la fuerza del internet, entonces mejor me quedo. Si me están escuchando, pónganme un dedito para arriba, que están escuchando bien lo que les estoy hablando. Algunos de ustedes me ponen un dedito para arriba, ¿saben poner esos deditos para arriba? No veo ningún dedito. ¿Me estarán escuchando? Sí, pastor, se escucha. Sí, qué bien, gracias, gracias. Muy bien, gracias, Denise. Siempre ahí apoyando. Ok, las armas para la victoria, el Apocalipsis 12, 10 y 11 son los versos que vamos a estar leyendo. Bien, bien importante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, que en griego es martireo, que les expliqué, y les explico que viene de ahí mártir, pero la palabra significa testigo de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vuelvo y repito, las armas para la victoria. Eso lo vamos a estar aprendiendo. Apocalipsis es un libro extraordinario, difícil de comer, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un libro donde habla de todo lo que ha sucedido, de todo lo que está sucediendo y todo lo que acontecerá. Casi mucha de la gente, muchas de las personas que han estudiado Apocalipsis piensa y cree que Apocalipsis únicamente habla sobre las cosas que han de acontecer. Recuerden que fue revelado a Juan, el apóstol Juan, hace 2000 años atrás. Entonces, si a él se le reveló hace 2000 años atrás, entonces nosotros podríamos decir
Ya pasaron 2000 años. Y la manera como está escrito el libro de Apocalipsis, eh, parece como que para Juan, muchas de las cosas que está siendo revelada a él iban a acontecer en el tiempo de él, o para decirlo más específicamente, en el tiempo de la iglesia primitiva, de los primeros creyentes. Y ellos creían que sí, que eso iba a estar aconteciendo y que la venida del Señor a levantar su iglesia iba a ser en esos tiempos, en esos primeros 100 años del comienzo de la iglesia, desde el día de Pentecostés. Ese verso 10 y ese verso 11, que lo saco así un momentito y dice, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Interesante. Si ustedes están conmigo leyendo una y otra y otra y otra vez, recuerden que quien está recibiendo la revelación es el apóstol Juan, el vidente, hace 2000 años atrás. La cosa interesante de es que él está hablando, o sea, no Juan, el ángel, está hablando en el presente, o sea, está haciendo una declaración, porque decir ahora es ahora, ha venido es ahora, salvación. Entonces póngase en los zapatos del apóstol Juan, que está viendo todo esto, esta visión que le está demostrando el ángel. Él está en el espíritu, como dice unos versos al principio, en los primeros capítulos. Él está en el espíritu y está viendo todo esto. Y los verbos están puestos en presente. Él está viendo toda una situación. Y comienza esa declaración. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea, ¿qué ha sucedido? Entonces, claro, si usted como yo, nos vamos al contexto y leemos el capítulo 12, y leemos el capítulo 11, y leemos el capítulo 13. Y todo lo que ustedes están viendo allí, la pregunta que siempre nos hacemos, ok, pero ¿cuándo sucedió esto? ¿O cuándo sucederá esto? Para poder nosotros entender el Apocalipsis, nosotros tenemos que ponernos en la perspectiva de lo que es el tiempo de Dios, lo que es el Kairos, no el Cronos. O sea, el tiempo de Dios no se mueve en un Cronos, se mueve en el Kairos. Entonces, nosotros nos estamos moviendo en el Cronos, pero nos estamos moviendo en el Cronos en la vida que estamos teniendo en la tierra porque un día fuimos formados en el vientre de nuestra madre, un día nacimos, que es nuestro cumpleaños, y cada año que celebramos nuestro nacimiento, nuestro cumpleaños, otros celebramos nuestro matrimonio. Todo eso son fechas del Cronos. Y nuestra vida física, gracias a Adán y Eva, que pecaron, entonces entramos en lo que es el envejecimiento. Y todo ser humano, hasta el día de hoy,
ha tenido un día final. Entonces, cuando una persona se pone su lápida, pone la fecha de nacimiento y la fecha que murió. Ese es el Cronos, ese es el reloj de la vida. Pero Dios se mueve en la Kairos. Y para él un día son 1000, como 1000 años pueden ser un día. Palabras de nuestro Señor. Claro, él se mueve en el Cronos con el Señor Jesucristo nació dentro del Cronos, que es el milagro más grande. Dios se hizo hombre, se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, Dios salir de la eternidad, del Kairos, y entrar al Cronos y tener esa misma experiencia de ser concebido en un momento, crecer en el vientre de su mamá, María, haber nacido, haber cumplido 1 año, 2 años, hasta sus 30, que comenzó su ministerio, hasta su muerte, y en el Cronos, en 3 días, resucitó. Pero es interesante que en ese momento, cuando usted lee los evangelios, usted de momento piensa, pero ¿cómo eso? O sea, se movió a las profundidades de la tierra cuando él iba a, no me toques, todavía no me he presentado a mi padre. Entonces, todo ese movimiento que entraba y salía, que cruzaba las paredes y se aparecía en medio de ellos, ya entra y sale del Cronos y del Kairos. Se mueve en el Kairos y se mueve en el Cronos. Y esas son las cosas que nosotros cuando entramos en crisis tenemos que estar bien claro que es antes, en y después, pero en el Kairos. Todo el movimiento de todos los acontecimientos sucedieron, suceden y sucederán. Y lo más grande es que Dios, que tiene control de todo, se mueve con un propósito grande, llevar a su iglesia al esplendor máximo, al premio mayor, que es estar con Él eternamente, nosotros, en gloria, en victoria, y lograr que todo lo que Él creó en el principio se convierta en una realidad. Ok, contexto. Están anotando todo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? En el contexto, un personaje bien característico, ya conocido por todos nosotros, por lo que hemos leído la palabra, es Satanás. Se llama el dragón, la serpiente antigua, que está con una tercera parte de los ángeles que teológicamente le llamamos los ángeles caídos. ¿Ok? Él arrastró una tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia de Dios cuando Satanás, su nombre era Lucero, Lucifer, y que él era el director de la adoración en el cielo. Yo imagino que la voz de ese ángel era, pero imagínense, yo me imagino que el músico por excelencia, la perfección de los músicos, de los músicos, de los músicos, el productor de músicos más grande existente, la habilidad de crear unas armonías, o sea, los que son músicos pueden echar su imaginación a correr fuertemente. Ese era Lucifer, Lucero, era un ángel de luz, pero él quiso contratar la gloria de Dios y ganársela. Y logró convencer una tercera parte de los ángeles que estuviesen con él en esa idea de que él también fuese glorificado. Y es interesante, yo soy músico, y una de las cosas de los conflictos más grandes que tienen los músicos es precisamente ese sentido de
ser glorificado. Bueno, ustedes lo pueden ver en los escenarios. O sea, un músico, un artista con grandes talentos, con una voz de esa extraordinaria, mueven al público de una manera, uno ve a esas chicas, esos muchachos gritar y desmayarse y caerse porque tienen no lo voy a llamar una unción porque eso le pertenece solo al Señor, pero tienen una habilidad porque la música, la voz y el carisma de los músicos logra conquistar corazones y atrapar el alma. Y por lo regular uno se da cuenta que son muy egocéntricos, muy dados hacia ellos, el mundo gira hacia ellos. Y muchos son de ese mismo precisamente porque esa línea de Satanás, Lucifer en el pasado, es de destrucción, destruye la persona. Por eso es una tentación bien fuerte para muchos ministros de alabanza y adoración, especialmente en este tiempo donde se mueve mucho el dinero, la fama, el poder y la gente que sigue a muchos adoradores. Y el adorador se olvida que no es el novio, él es el amigo del novio, que tiene que mover al novio, a la novia, al novio, no a él o a ella. Hoy día el Señor está levantando hombres y mujeres que adoren al Señor en espíritu y en verdad, que no estén por la fama ser centro, y está moviendo iglesias a una adoración en espíritu y verdad. Les traigo esto porque tenemos que entender el contexto de quién es Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Pero también habla de una mujer que la descripción es interesante. Léase el capítulo 12 completo, porque ustedes van a ver al principio que habla de esta mujer del sol, de la luna, de las estrellas, que es muy parecido al sueño que tuvo José, cuando la luna y las estrellas se inclinaban a él, porque eh, se está hablando del pueblo de Israel. La mujer representa al pueblo de Israel, que da a luz un hijo que Satanás quiere matar. Y la historia bíblica, en todo el cronos histórico, es que desde Faraón, Herodes, han buscado destruir esa herencia de ese hijo varón que fue profetizado en Génesis 3:15, que iba a ser herido, pero que iba a destruir a Satanás. Le iba a dar un golpe mortal. Entonces, esa palabra que se mantuvo en el pueblo de Israel a través de los sacrificios y de todo lo que el pueblo de Israel hacía en la adoración, el enemigo trató por todos los medios de matar a ese varón, a ese hijo de esa mujer que es Israel, porque nuestro Señor Jesucristo proféticamente iba a descender del pueblo de Israel. Entonces, una de las cosas que se establece en ese capítulo 12 es que el Hijo va a gobernar todas las naciones. Está mal escrito nación ahí. Todas las naciones. Eso es una de las definiciones que dice. Ya automáticamente, nosotros los que 2000 años después leemos Apocalipsis, sabemos claramente porque tenemos la Biblia completa, tenemos ya todo de Génesis a Apocalipsis. Juan, el visionario, el apóstol, no tenía las escrituras completamente. No tenía Corintios, Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo habla acerca de la venida, el levantamiento de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice que fue tomado para Dios y para su trono. Ese es el verso 5. Léanlo. ¿Ok? Entonces, todo esto que le estoy diciendo es porque hay un momento donde hay una gran batalla en el cielo.
¿Ok? Pero después de haber dicho todo esto, de que el Hijo fue tomado para gobernar las naciones, que fue tomado para Dios y para su trono, verso 5, y que estamos hablando del Señor Jesucristo. Entonces viene esta gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles vencen a Satanás, la serpiente antigua, la escribe ahí en esos versículos, y sus ángeles son expulsados a la tierra. Lea los versos del 7 al 9, con calma. Entonces, este movimiento nos rompe la cabeza. Ustedes lo van a leer y ustedes dicen, espérate, espérate, espérate. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de una guerra, una gran batalla. Y en esa gran batalla, Miguel vence a la serpiente antigua y expulsa del cielo a Satanás con la tercera parte de ángeles que estaban con él, que se confabularon con él, que se hicieron parte de su movimiento y los lanza a la tierra. Ok, hay comentaristas y estudiosos que dicen que esto va a suceder en el futuro, en la segunda parte de la gran tribulación. Y me parece que tiene mucho sentido esa interpretación. Ustedes saben que hay 7 años de la gran tribulación. No voy a entrar directamente en ese tema, pero sí lo menciono. Quiero crearles la estructura de lo que representa el resto de los versos que se convierten para nosotros en armas de victoria. Porque el creyente, su debilidad es la falta de conocimiento. El Señor lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el enemigo aprovecha y la ignorancia de los creyentes y toma ventaja y abusa porque no saben cómo poder levantarse en autoridad para que el enemigo no entre. O sea, si tú tienes una herramienta y no la sabes usar, no vas a tener éxito en la razón y el objetivo de esa herramienta. O sea, pues yo estaba con ayudando ahí a armar un armario y una de las cosas que yo tengo una bendición que mi padre me enseñó a usar el destornillador, el taladro, todas unas herramientas. Y entonces yo me acordaba de cuando él estaba en mi etapa, que él hacía un montón de cosas, pues ya estaba retirado y pasó un huracán y estaba hablando con Ana, con la pastora, sobre ese momento cuando mandamos a Dani, tenía 17 años, a estar con ellos dos, que estaban sin luz, sin agua y el huracán le llevó unas ventanas de la casa. Entonces, para que le dieran apoyo, él tenía en esos momentos unos 77, 78 años. Y yo recordando esos momentos, Dani aprendió con él un montón de cosas. Pues a cómo montar unas ventanas y todo. O sea, mi papá fue también entrenado y era diestro con las manos, y eso me lo pasó a mí y eso lo tienen mis hijos. También ellos son diestros. Entonces, usar una herramienta sea en la mecánica de un auto, o sea en la construcción, o sea en la agricultura, te da capacidad de alcanzar objetivos en la vida. Si no lo sabes utilizar, no puedes entonces lograr vencer ciertos obstáculos de la vida. Espiritualmente, conocer las herramientas y el equipo que el Señor nos ha entregado es importantísimo porque de esa manera tenemos victoria. Entonces, el Apocalipsis, para mí, es un libro abierto de instrucción para que entendamos cómo el mundo espiritual se ha movido, y todo el centro del libro de Apocalipsis no somos nosotros.
es Jesucristo. Por eso la gente se confunde. Hay quienes son tan atrevidos que ponen fechas y quieren poner en la boca profética de Dios es que no caben. O sea, nosotros tenemos que entender que Apocalipsis, el tema central de Apocalipsis es Jesucristo glorificado en su grandeza, en su poder. Y cuando nosotros entendemos que Apocalipsis tiene ese propósito, ese objetivo, entonces nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que sentirse, wow, si nosotros tenemos un rey poderoso, glorioso, que no tiene ni tan siquiera que ser él el que va y le da una patada al enemigo y lo saca a la tierra, sino manda a uno de sus ángeles. Entonces, vamos a entender realmente cuál es nuestra posición actual. Porque o sea, usted no puede vivir en una posición futura, porque ya nosotros, dijo el apóstol Pablo, estamos sentados a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ah, que estamos en la carne, que estamos en nuestras debilidades. Sí, claro que sí. Eso es pero en el espíritu, espiritualmente, nuestra posición es a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Nosotros somos participantes, dijo el apóstol Pedro, de la naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, el cielo se abre. Hace 2000 años, Juan el vidente, el apóstol, está viendo, le dice, escríbelo. Y tú y yo ahora mismo, el cielo se ha abierto y estás viendo esta escena donde el ganador se llama Jesucristo. Y entonces, cuando hay esa batalla, dice que hay una gran voz en el cielo, una gran voz en el cielo. Ah, se pueden imaginar, es la voz del Todopoderoso, el creador del universo. La forma como está redactado en el griego es que fue una voz que retumbó y llenó el universo completo, el cielo, en todas sus dimensiones, que yo no entiendo. Cuando digo en todas sus dimensiones, es para decir algo que no hay medida, ni forma de entenderlo. Es como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que no hay medida. No hay forma de poder definir, describir, no hay adjetivos que puedan describir el amor de Dios. Por eso es que dice de tal manera. Y la evidencia es Jesucristo, que dio a su Hijo único. Entonces, cuando decimos una gran voz en el cielo, imagínense cómo Juan pudo discernir, percibir, escuchar esa gran voz en el cielo. Ahora, esa voz dice, ahora, ¿qué tiempo está? Presente, ¿ok? O sea, es bien importante, eso no está ahí de casualidad. Presente. Ahora, para Juan, el apóstol Juan, hace 2000 años atrás. Para nosotros, 2000 años después. Del pasado al presente, al futuro, es el Kairos. O sea, esto está diciendo que ya está la salvación, el poder.
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, eh, nosotros los seres humanos, Dios nos dio la habilidad de la imaginación, pero también tenemos la capacidad de tener referencia. Los que hemos nacido y vivido en este mundo donde ya no hay limitación. O sea, yo no tengo que ir a la India para ver la India. Yo no tengo que ir a Japón para ver Japón, en el sentido no físico, sino en el sentido de una referencia, de una imagen, de ver esas montañas, de ver esas esculturas, de ver esa gente, porque el mundo del Internet, las fotos, todo lo que existe te da a ti la habilidad de ver. Entonces, cuando Él dice, ahora ha venido la salvación, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto es pasado, presente y futuro. O sea, nunca, nunca, si quiere decirlo conmigo, dígalo, nunca Dios perdió la autoridad y el poder y el reino. ¿Usted me está escuchando lo que yo estoy diciendo? Nunca. Decir eso significa que Dios sí tiene una debilidad. Es para nosotros los seres humanos, que tenemos un principio y un fin, es difícil capturar lo que yo les estoy diciendo. Pero cuando en Apocalipsis comienza presentándose a Jesucristo como el alfa y el omega, el principio y el fin, está diciendo que Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Ese es tu Señor y Salvador. Ese es mi Señor y mi Salvador. Porque el centro de la historia de salvación es Jesucristo. Y por eso Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, el efecto en un cronos, en un momento dado, impacta toda la historia de la humanidad completa, pasado, presente y futuro. Por eso, cuando Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el judío entendió lo que él estaba diciendo, porque durante toda la historia, el sacrificio de un cordero no era porque el cordero tenía el poder y porque Dios era como los dioses paganos que tenía que ver sangre para ser satisfecho. No, ese cordero sacrificado siempre representó a Jesucristo. Y la fe siempre fue la provisión de Dios en el futuro. Y nosotros decimos la provisión de Dios en el pasado. Como Dios se mueve en el Kairos, el efecto de un momento cronos se convierte en un momento eterno para toda la historia. Entonces, ese ahora siempre ha sido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Siempre ha sido. Nunca se perdió. El mundo, el universo, nunca estuvo ausente del gobierno de Dios. Nunca estuvo ausente del poder, de la salvación, de la autoridad de su Cristo. Nunca estuvo ausente. Nunca hubo un vacío. Hay quienes en el pasado, en los teólogos, han hablado de ese vacío, de esa ausencia.
Y eso yo creo que es hasta decir algo realmente completamente contrario a la verdad de la palabra de Dios. Porque decir que Dios perdió el control es decir que Dios no es perfecto, que Dios sí se cayó, sí, perdió, sí, lo agarraron desprevenido. Y entonces enmendó y empezó a tratar ay, ¿qué hago ahora que Adán y Eva? ¿Qué? No, 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 no. Ya desde Adán y Eva, la sangre de Cristo tenía poder, tenía efecto. Eso es poderosísimo para nosotros, la iglesia. Termino aquí porque se me fue el tiempo, pero vamos a seguir. Esto es un aperitivo del todo lo que viene. Así que vamos a orar. Padre, gracias, 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 Señor, por darnos esta palabra tan poderosa que a mí me ha impactado, Señor, y que a mí me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha dado, Señor, la fuerza de seguir adelante, porque hemos creído en el Dios Todopoderoso que tiene el control de todas las cosas, y en el Señor Jesucristo que siempre ha sido el Rey. Y nosotros en este momento te adoramos y exaltamos tu nombre. Ayúdanos a vivir en esa confianza, ayúdanos a vivir en esa convicción, ayúdanos a vivir en esa palabra, porque nuestro enemigo ha sido derrotado y la iglesia ha sido levantada. Gracias, Señor Jesús, porque tu reino ha llegado y está con nosotros. Así te honramos y bendecimos y bendigo cada uno de mis hermanos y hermanas que están conmigo y los que están escuchando esta palabra, que va a ser espada de doble filo y penetrará, restaurará, sanará, levantará, consolará y fortalecerá a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén, amén. Amados, qué bendición